Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Enrique, el popular Quique, y bienvenidos. Este es el tercer episodio de Cultura Inadaptada. Hoy decidí tocar un tema que es el de la arepa. Ese es el tema de hoy. Y particularmente no quería hablar sobre esto, me parecía un poco simplón lo que era el tema de la arepa, en la parte de que yo pensaba que ya YouTube y otras redes sociales estaban llenos de videos y podcasts referentes a este tema. Pero la verdad es que cuando comencé a googlear sobre el tema de la arepa, aprendía más sobre un montón de cosas que no sabía. La arepa es un plato muy fundamental para los venezolanos. Yo creo que es el plato más fundamental para los venezolanos. Todos a nuestra edad o desde niño hemos comido arepa. Puede que hay excepciones, entiendo que hay gente que a veces no les gusta de verdad la arepa, pero al menos una vez habéis probado lo que es la arepa y creo que es algo bastante interesante porque todos hemos comido arepa, es el pan de los venezolanos y es un plato que está lleno mucho de mucha historia. Es un plato lleno de mucha historia y que importa bastante para todos nosotros. Deberíamos aprender bastante sobre este tema. Y entre más googleaba, más investigaba sobre el tema de la arepa, me daba cuenta de que existe un debate sobre la arepa. Y es que hay mucha gente que discute entre de dónde proviene la arepa. Hay mucha gente que discute si la arepa proviene de Colombia o es de Venezuela. Y esto me pareció bastante curioso, la verdad, me pareció muy interesante. Porque sí es verdad que hay gente, está el típico troll, el típico patriota que no sabe nada del asunto, pero aún así discute fervientemente de dónde proviene este alimento. Pero había otra parte, otras personas, otra versión de internet que también discutía y debatía mucho sobre el asunto. Y estos no eran troles ni patriotas de internet, no. Estos eran cronistas y antropólogos académicos de alto calibre de los dos países. Y realmente disfruté mucho del episodio disfruté mucho de hacer este episodio porque aprendí bastante. Yo la verdad creía que ya sabía algo sobre el tema de la arepa, pero cuando empecé a investigar me gustaba más y investigaba más y aprendía mucho más sobre el tema. Y la verdad es que la arepa tiene una historia demasiado rica y muy grande de dónde proviene, no solo en general lo que es la arepa, sino la elaboración de esta y hasta los rellenos de esta o con qué se acompaña, porque un ejemplo es que en Colombia generalmente no se rellena la arepa, sino que es un acompañante, y acá en Venezuela sí se rellena, pero hasta los rellenos de lo que es la arepa tienen una gran historia. Hay rellenos de arepa, hay arepas rellenas en particulares que tienen una historia que los va a dejar realmente locos. No van a poder ni creer que esa sea la historia de una arepa tan común, de un alimento que disfrutamos desde tan jóvenes. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este capítulo. Quiero comenzar explicando primero qué es la arepa, su definición, cómo está elaborada o de qué está hecha y la forma que tiene la arepa, pues. La arepa en sí es un alimento de origen precolombino de Colombia, Venezuela y Bolivia, hecho a base de masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocida. La forma de la arepa es simplemente circular y aplanada. De hecho, no es la única masa redonda hecha con harina de maíz que se consume en América Latina. Existen más variedades que reciben otros nombres, como lo es la gordita en México o la pupusa en El Salvador. Algo interesante que leí sobre el tema de la forma de la arepa es que en algunos foros discutían sobre si tenía o no que ver la forma de la arepa con la cocción. Algunos explicaban que la forma redonda y aplanada de la arepa ayudaba a mejorar la cocción de la masa de maíz, pero realmente no es algo que esté comprobado porque era un debate que estaba vivo en ese momento. O sea, no se ha comprobado si realmente la forma de la arepa redonda y aplanada ayuda a la cocción de la masa de maíz, sí o no.
pero es algo que me pareció bastante curioso y que quería añadir al tema. Bueno, vamos a continuar. Ocarina Castillo es una antropóloga de la Universidad Central de Venezuela y también es autora del libro Los panes de esta tierra, que ahonda en el uso histórico en este país de productos como lo que es el maíz, la yuca y el plátano. En algunos de estos documentos aparecen descritos instrumentos que se utilizaban para hacer las preparaciones de maíz, como lo es la piedra de moler y el budare. El budare prácticamente lo que es una plancha circular que se utiliza para cocer o tostar alimentos como la arepa y el casabe. Y el casabe prácticamente lo que es una tortilla de yuca, una tortilla hecha a base de yuca. Según los registros, los indígenas cumanagotos que habitaban lo que hoy en día es el estado venezolano de Sucre le llamaban arepa al pan de maíz en forma redonda que solían consumir. Esto lo documenta el historiador venezolano Miguel Felipe Dorta en el libro Viva la arepa. Básicamente estos documentos o registros de la época colonial o un poco más allá de la época colonial nos indican de que ya en ese tiempo lo que es el territorio venezolano actual se preparaba lo que es la arepa, ¿no? Pero estos datos nos indican que la arepa es enteramente venezolana, no realmente. Aunque no se ha precisado cuál puede ser el territorio exacto donde se cocinó la primera arepa, sí se ha podido definir las fechas más antiguas de la presencia de maíz tanto en Colombia como en Venezuela. Por ejemplo, en Colombia el primer registro de la existencia de maíz data de hace unos 3.000 años, mientras que en Venezuela la estimación es unos 2.800 años atrás, más o menos. Lo que nos dicen estas cifras es que ocurrió casi en simultáneo. Esto lo dice Julián Entrada, antropólogo colombiano y estudioso de los alimentos originarios de América, a una entrevista hecha por la BBC Mundo. De hecho, esto lo dice él en un artículo que hizo la BBC Mundo sobre este mismo tema, porque la verdad es que cuando empiezan a abordar, se dan cuenta, cuando empiezan a investigar, se dan cuenta de que el tema es bastante extenso y es bastante grande el tema de dónde proviene el plato. Y hasta la BBC hizo un artículo referente a de dónde provenía el plato. La antropóloga que había mencionado anteriormente, de apellido Castillo, ella detalla que en ese momento el territorio estaba lejos de convertirse en dos países con fronteras desmarcadas. En ese momento, para nuestro pasado ancestral, ahí lo único que había era la ribera norte del Meta y la ribera sur del Meta, el lado oriental del lago de Maracaibo y su lado occidental. Pero en sí no había un orden ni existían países. En ese momento en que posiblemente se creó la arepa, no habían fronteras, ni habían territorios venezolanos ni territorio colombiano, pues. En conclusión, históricamente creo que no hay forma de saber en qué territorio se hizo la primera arepa, pero para mí esto no termina aquí. O sea, para mí tal vez no se pueda saber dónde se creó la primera arepa, pero sí hay algo que le da puntos extra a Venezuela en esta discusión. El 4 de junio de 1954, la entonces llamada República de Venezuela concedió al ingeniero Luis Caballero Mejías la patente 5176 titulada harina de masa de maíz o masa de maíz deshidratada, a partir de los experimentos que había realizado para industrializar la producción de la masa de maíz hasta entonces. Esta masa era producida mediante el machacado de grano de maíz en un pilón, una especie de mortero y mazo, ambos de gran tamaño y hechos de madera. A este proceso se le llamaba pilado. La verdad es que cuando yo busqué las imágenes de cómo era el mortero y el mazo, eran bastante grandes y eran rústicos. Esto era, para mí, es un gran paso a mediados del siglo XX, porque si ustedes comienzan a investigar se van a dar cuenta que el consumo de arepa anteriormente de la creación de la harina de maíz precocida era muy poca. Era muy poca debido a que era más fácil preparar lo que es el casabe o preparar lo que es el pan que pasar por este proceso que le llamaban pilado y luego elaborar la arepa.
era bastante complicado, no era igual que tú sacabas la harina del agua y preparabas la masa rápidamente y hacías el desayuno para tu familia. No, era un proceso un poco más extenso y por lo tanto era mejor, era más factible lo que era el consumo del casabe o el consumo del pan. Al concedérsele la patente a Caballero Mejía, él registró la empresa La Arepa Compañía Anónima, a través de la cual sería realizada la fabricación y la comercialización del nuevo producto. Sin embargo, el invento no logró comercializarse debido a factores políticos y económicos, además de un gran problema de salud que aquejaba a Caballero Mejías en ese momento. Posteriormente, Caballero Mejías le pediría a su esposa Patria Pereira Álvarez que buscara al empresario venezolano Lorenzo Mendoza Flori, propietario de la cervecería Polar y la refinadora de maíz Remabeca, para que le vendiera la patente por la suma de 275.000 bolívares de esa época. Por desgracia, Caballero Mejía, él fallecería el 12 de octubre de 1959, pero luego de adquirir la patente en 1960, de hecho el 10 de diciembre de 1960, es presentada al mercado venezolano la harina pan, cuyo empaque con una figura femenina inspirada en la cantante portuguesa Carmen Miranda fue creado por el búlgaro Marko Markov, tal como este lo afirmó al periodista Gil Molina en su entrevista para el libro Identidad Venezuela en 1000 rostros. Esto último a mí me pareció bastante interesante porque yo pensaba que el logo de la harina pan de la mujer era referente más bien al tema de ese símbolo feminista que representa a las mujeres o representaba a las mujeres en ese tiempo de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres fueron a las fábricas de armas o a las fábricas de automóviles, porque los hombres se iban dirigidos a la guerra y entonces las mujeres comenzaron a ir a estas fábricas y existía ese logo feminista de una mujer con el brazo encogido así. Yo más bien pensaba que el logo de la harina pan tenía que ver referente con esto, pero no, luego de leer me di cuenta que era una cantante portuguesa que se llamaba Carmen Miranda. Bastante interesante ese hecho porque no sabía que tenía que ver algo así, la verdad ni siquiera sabía que había una cantante portuguesa llamada Carmen Miranda, pero bueno, es bastante interesante ese hecho criollo, ¿no? En su día de lanzamiento de la harina pan fueron vendidos 5.280 kilos del producto el primer día, ¿no? En su primera campaña publicitaria, la empresa utilizó el lema "Se acabó la piladera", esto debido a la dificultad que presentaba hacer arepas del modo convencional, que implicaba la limpieza, pilado, cocción y molienda antes del amasado del maíz, ¿no? Era lo que le hablaba al principio. El proceso antes de la elaboración de arepas era bastante complicado y por eso que el consumo de arepa antes de mediados del siglo XX no era el mismo que es actualmente o que fue después de la elaboración de la harina precocida y de la comercialización de lo que es el producto harina pan. Entonces, por eso para mí es muy importante este paso y esto le da muchos puntos extra a Venezuela en lo que es de dónde representa la arepa o de dónde es la arepa, porque en Venezuela se da el primer paso a la elaboración de lo que es la harina de maíz precocida y esto es un boom muy grande en lo que es la arepa actualmente. Posiblemente si eso no se hubiese creado aquí o si no se hubiese creado en esa época, no sería tan patriota lo que es la arepa actualmente, no sería tan representativa a lo que es la arepa actualmente para los venezolanos. Y eso es algo que a mí me llena mucho de orgullo, saber que la harina de maíz precocida fue elaborada por un venezolano y la empresa que la distribuye a nivel internacional también es una empresa venezolana que es Empresas Polar, pues. Algo bastante interesante que me pareció todo el tema porque es un boom muy grande lo de la comercialización del producto y cómo llegó a todas las mesas de los venezolanos. De hecho, yo recuerdo que cuando niño tú estabas viendo la televisión en los canales nacionales y la mayoría de las propagandas tenían que ver con productos de la arepa, pues. No solo tenían que ser diferentes marcas comerciales de harina precocida, sino que también los rellenos, como era, tú veías una propaganda de atún y era un atún rellenando una arepa, no era un atún rellenando pan, sino era un atún rellenando una arepa, era el diablito del jamón endiablado rellenando una arepa, y incluso eran sobre
algún juguete, era sobre un balón, una propaganda sobre un balón, y estaban los chamitos jugando y luego ellos se iban a comerse una arepa. Es algo que representa mucho a lo que es el venezolano, representa mucho lo que es este país, y es bastante interesante. De hecho, el tema no termina ahí, porque hasta los rellenos de la arepa tienen su historia, y hay uno bastante interesante que me gustó mucho, que fue el de lo que es la reina pepiada. La reina pepiada, hay diferentes versiones de lo que es la reina pepiada, pero la más común o la elaborada por su creador, la primera, es una arepa hecha de guiso de pollo, como un guiso de pollo esmechado con aguacate. Ese es básicamente el relleno principal de lo que fue la elaboración de Heriberto Álvarez. La reina pepiada, se puede decir que esta es la arepa más famosa del país. Actualmente es común en muchos establecimientos con distintas formas y preparaciones, pero su creador es Heriberto Álvarez, de 83 años de edad, y proviene de la población de Las Araujas, en el estado de Trujillo. El origen del nombre de reina pepiada se remonta al año 1955, cuando la modelo venezolana Susana Doyin ganó el certamen Miss Mundo. Heriberto y su familia rentaban un negocio en Caracas llamado Los Hermanos Álvarez, en la Gran Avenida, y en honor al logro de Susana vistieron a una de sus sobrinas de 12 años como una reina y la colocaron en una especie de altar. Uno de los transeúntes que se acercaron fue el mismísimo padre de la Miss, que preguntó curioso por qué de la coronación de la niña. Al enterarse de la razón, se identificó como el padre de Susana y dijo que llevaría a su hija a comer al negocio de los Álvarez. Al presentarse la arepa tostada con el relleno de pollo y aguacate en honor a ella, la bautizaron como la reina. Y como las mujeres con muchas curvas en esa época se les llamaba pepiada, finalmente quedó el nombre de la reina pepiada. Una bonita historia, la verdad, porque me gustó mucho el leerla. De hecho, me pareció demasiado como elaborada, pero y busqué varias veces en diferentes lugares la historia de esta receta, de esta historia, de este relleno, perdón, y todos congeniaban, todos eran iguales, y me di cuenta que realmente la receta era real. De hecho, creo que en Viva la Arepa, el libro de Felipe Dorta, hace mención a este tema también. Y me gustó mucho el tema sobre los rellenos. De hecho, hay varios rellenos. En el libro de Felipe Dorta creo que te dice que hay 20 o más rellenos diferentes. Y entre más investigaba en diferentes páginas, leía que habían otros tipos de rellenos. Me pareció bastante curioso. Creo que el que más leí, donde te decían que había muchos más rellenos, eran 350 versiones diferentes de arepa. O sea, no solo la forma de la masa, sino también los rellenos, y habían 350. Yo quedé loco, la verdad. Pero cuando te pones a ver, podrías rellenar la arepa de lo que a ti te dé la gana, y te das cuenta que sí podrías hacer 350 versiones diferentes de arepa. Yo que sé, haces arepa con plátano y queso y plátano frito, y la verdad no sé, hay un montón de arepas que podrías hacer. A mí particularmente hay una arepa que me gusta mucho, que es la que preparas con plátano maduro. Preparas con plátano maduro la masa en ese momento, y luego la calientas, o sea, la pones al lugar X, la cocinas, y es simplemente con mantequilla y queso. Para mí esta arepa es demasiado especial. Es una arepa que me gusta mucho a mí. En las areperas no era común verla, porque yo no la llegué a ver en una arepa como la que acabo de mencionar, pero mi mamá la hace bastante, la hace mucho, y es algo que me gusta demasiado esa arepa, y simplemente me gusta así con queso y mantequilla, más nada. No me le vayas a agregar más nada a esa arepa. Agrégale queso y mantequilla, que eso es especial. Con eso simplemente esa arepa queda demasiado buena, demasiado especial. Antes de finalizar este episodio, quería dejar bien claro cómo hay cocineros venezolanos que están dejando bien en alto el país referente al tema de la arepa, ¿no? Actualmente hay 520 establecimientos que venden arepa a nivel mundial. Desde el año pasado hasta hoy, los emprendimientos de arepa en el extranjero han crecido hasta un 16%, un porcentaje que es bastante alto en los últimos años, ¿no? Y en España existe una franquicia llamada Arepa Olé, que en el año 2019 abrió su 10ª arepera, ¿no?
Entonces esto te deja en claro que a nivel mundial hay varios exponentes, hay varios representantes que representan lo que es la arepa y dejan bien en alto lo que es este alimento precolombino, alimento que está muy arraigado en lo que es la herencia colombiana y venezolana. Entonces, antes de terminar, quería dar ese hecho porque la arepa representa algo muy fundamental en los venezolanos. Es un plato bastante extenso. Siempre cuando dices Venezuela hablas de arepa y béisbol. Entonces me gustó hacer mucho este episodio, disfruté bastante de hacer este episodio. Me pareció muy interesante el tema, a pesar de que al principio no quería hacerlo, pero como dije, mientras más leía, más me gustaba. Y bueno, nada, me gustó mucho de hacer este episodio. Creo que a partir de ahora los próximos episodios serán más extensos y hablaré sobre 2 temas en particular por cada episodio, porque normalmente un podcast dura un tiempo entre 45 minutos a 1 hora o 2 horas, algo así. Aunque he escuchado podcasts que duran hasta 3 horas, pero no pienso hacer algo tan largo, la verdad. Quiero hacer algo que se disfrute y que no sea tan extenso. Y bueno, no, disfruté bastante de este episodio. Me gustaría que me dijeran de qué les gustaría que siguiera hablando en un futuro, en los próximos episodios. Como siempre les digo, me encanta lo que es la retroalimentación, porque yo estoy haciendo este episodio para que ustedes aprendan algo, les quede algo de lo que es el tema de la arepa y sigamos aprendiendo lo que son temas de gastronomía criolla. Y que a ustedes les quede algo y me digan lo que piensan o algún detalle que a mí se me pasó, que sea una retroalimentación bastante chévere. Entonces bueno, eso fue todo lo referente al tema de la arepa por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y espero que sigan disfrutando de los próximos episodios que se vienen en lo que es Cultura Inadaptada. Muchas gracias y que pasen buenas noches.